Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros. Lo primero que queremos expresar en el grupo parlamentario del PRI es el apoyo al presidente del Senado y a su mesa directiva. Y por supuesto que sabemos las atribuciones de las cuales está investido. Y también lo que señala el reglamento en su artículo 37 a los atributos del presidente del Senado de la República, en donde no se está violentando en absoluto la presencia del representante del Poder Ejecutivo. Y según lo vemos nosotros, en el encuentro por la Federación y la Unidad Nacional, no es una monotonía del presidente de la República, es un encuentro entre poderes en donde participa el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y justamente el Senado de la República, si nos vamos a la historia constitucional, es el órgano colegiado que le ha permitido a nuestro país hacer equilibrios. Y justamente el Senado de la República juega un papel fundamental en la división de poderes. Los mensajes que en la Cámara Alta se mandan al país son sumamente importantes, de forma tal que hay teorías que probablemente tuvieron su vigencia en cierto tiempo. Hago referencia a la doctrina jurídica que han utilizado los grandes tratadistas del país y donde algunas ya no corresponden. Ya no hablamos del régimen presidencialista, sino que hablemos del régimen presidencial. De forma tal que el grupo parlamentario del PRI, por supuesto que apoya este encuentro por la Federación y la Unidad Nacional. Pero además, este encuentro nos permite justamente tener un encuentro entre la Federación y el Senado de la República, que representa el pacto federal, en ni más ni menos el órgano colegiado garante de encargarse y de buscar un buen entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de nuestro país. Es verdaderamente insostenible pensar que la presencia del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial el próximo 30 implica romper con el federalismo. Por el contrario, lo que se pretende es impulsar la concordia y la unidad nacional. Y tampoco estamos en desacuerdo de que vengan funcionarios del gobierno de la República a dialogar con el Poder Legislativo. Lo hemos hecho en la glosa del informe del presidente de la República. Tenemos que entender los atributos y las atribuciones que tiene un régimen presidencial y un régimen parlamentario o semipresidencial, como es el caso de Francia. Y por supuesto que nosotros, como legisladores, jugamos un rol muy importante. Aquí se ha hecho alusión a que se está realizando solamente lo que el Poder Ejecutivo quiere. En materia legislativa, participamos en el proceso legislativo y la última palabra la tiene el Poder Legislativo Federal, integrada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República. Y lo hemos constatado en las recientes reformas estructurales, en donde finalmente la iniciativa fue del presidente, pero la discusión, la deliberación, los puntos de vista, los acuerdos y consensos se realizaron por los legisladores. Y nosotros fuimos quien en última instancia aprobamos las reformas para finalmente ser culminadas en el proceso legislativo con la promulgación por el representante del Poder Ejecutivo. Estamos de acuerdo en que venga el presidente porque implica ciertamente también la restauración de la República. No hay que olvidarnos cómo funcionó la República
hace 6 años, cómo no pudo transitar una reforma en el Poder Legislativo Federal, cómo no había diálogo del presidente de la República con la Cámara de Diputados ni con el Senado de la República. Por eso no transitaban las reformas constitucionales, porque mandaban las reformas el presidente Calderón y no les daba seguimiento. No había un entendimiento entre ambos poderes y no hubo resultados ni tampoco hubo respuesta al pueblo de México. El que implique participar el 31 estados de la República y el Distrito Federal, sin duda alguna implica un acercamiento. Y no tenemos por qué asombrarnos. Hemos recibido en el Senado cantidad de jefes de Estado. Y en este caso, en el caso particular, no solamente es un jefe de Estado, sino que también es un jefe de gobierno. Y esto implica justamente el que haya un acercamiento entre nosotros. Si analizamos la historia constitucional, nos damos cuenta de qué manera hemos avanzado, de qué manera ha contribuido el representante del Poder Legislativo, los representantes del Poder Legislativo y el representante del Poder Ejecutivo en las reformas. Si decimos que no podemos aceptar la presencia del presidente porque es una violación al federalismo nacional, creo que estamos equivocados. Porque justamente el seminario que habrá de analizarse y deliberarse en el Senado es para tocar temas sensibles, temas que le preocupan a la ciudadanía, de federalismo, de distribución de poderes, de federalismo fiscal y hacendario, de la relación de los municipios y del rol que juega en el pacto federal también las entidades federativas. Pero por si esto fuera poco, compañeros y compañeras, hoy tenemos un presupuesto federal que se consensa al interior de la Cámara de Diputados, en donde se toman en cuenta las peticiones de las entidades federativas a través de los gobernadores y una participación decidida de los legisladores. Hemos hecho reformas que no se habían hecho en la historia, y esto es justamente derivado de los acuerdos y consensos. Hemos influido de manera importante y, por supuesto, retomado los grandes asuntos y problemas del país. Creo que hoy existe un ambiente de diálogo, de comunicación, de acuerdos y consensos. Y por supuesto nosotros en el grupo parlamentario del PRI estamos total y absolutamente de acuerdo en que se realice este encuentro por la federación y la unidad nacional, no solamente por la presencia del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, por la participación del Senado de la República, pero en este marco porque también es la oportunidad para discutir los grandes temas en el marco del seminario para aquellos temas de coyuntura que hoy está demandando la ciudadanía, que hoy están demandando en las entidades federativas y que por supuesto en el Senado tenemos que hacerle eco. Es cuanto, señor presidente. Ya, el senador Gerardo Sánchez. Ahora sí ya. Muchas gracias, señor presidente. Qué bueno que el senador Lozano hizo alusión a mi persona. Sobre todo porque es la oportunidad para debatir y discutir temas importantes, como el que hoy nos ocupa. Ciertamente nosotros, como priistas, teníamos un mandato del Consejo Político Nacional del PRI: estar en contra de que se incrementara el IVA en alimentos y medicinas. Y recuerdo perfectamente, me tocó vivirlo, porque estaban plenamente seguros que se iba a aprobar. Me tocó vivirlo cuando en desesperación el presidente habló y una serie de funcionarios.
Y también creo que es una extraordinaria oportunidad para decir que el PRI, afortunadamente, le dio viabilidad a una serie de problemas y a una serie de asuntos de la agenda nacional. Entre otros, la legitimidad de Felipe Calderón, que entró por atrás, y Enrique Peña Nieto entró por la puerta principal. Esa es la diferencia. En la democracia también los votos cuentan y la legitimidad política también. Y desde luego que no es un cinismo el decir que estamos en desacuerdo en una cosa o en otra. Nos parece que lo que hoy estamos aquí discutiendo en este pleno del Senado de la República, hasta pudiéramos decir que es intrascendente. Permítame, senador Gerardo Sánchez, ¿con qué propósito, senador Francisco Domínguez? Pancho Domínguez. Primero... Se lo voy a ceder al compañero senador Corral. Perdón, ¿declina usted el uso de la palabra? Adelante, senador Corral. Por favor, para rectificación de hechos al senador del PRI, Gerardo Sánchez. A ver, señoras senadores, señores senadores, estamos ordenando las peticiones de intervención para rectificación de hechos al final. Solamente estamos dando paso lo que no podemos eludir, que son las alusiones. Estamos ordenando a quienes están pidiendo para hechos al final de los que han pedido el uso de la palabra. ¿Les parece, senador Corral? Gracias. Adelante, senador. Gracias, señor presidente. Gerardo Sánchez. No es un cinismo de nuestra parte y mucho menos del grupo parlamentario. Nosotros siempre hemos estado en los momentos en donde hay que cerrar filas por el país. Siempre hemos estado, aún siendo oposición, aprobando lo que la gente estaba demandando, aprobando los temas de coyuntura para darle viabilidad en el marco y en un espíritu democrático de nuestro país. Es mentira que estuvimos en contra y que actuamos de manera irresponsable. Es mentira. Y cuando se opuso el PRI, se opuso porque no había diálogo, porque no había comunicación. Y por supuesto, voy a solamente, dicen que para muestra un botón. El Tratado de Libre Comercio México-Perú, una decisión unilateral del presidente en donde no consensó con las fuerzas políticas del país. Y las fuerzas políticas se unieron en contra. Y a pesar de eso se aprobó. Pero el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República estuvo en contra. Es decir, ¿por qué? Porque era en detrimento de los productores, porque era en detrimento de los más pobres, porque era una competencia desleal. Pero no estamos nosotros, por supuesto, para tolerar que se nos tache de cinismo. ¿Por qué? Porque hemos actuado con responsabilidad. Y justamente eso es lo que permitió que en el sexenio pasado se resolvieran muchos problemas de la agenda que estaban pendientes y sin la participación del Partido Revolucionario Institucional no se hubieran hecho. Es cuanto, señor presidente.